Estas son las principales regiones y esencialmente representan los límites de los gobiernos locales. Incluyen 43 prefecturas regulares, 2 prefecturas urbanas, que son Osaka y Kyoto, y una región especial llamada Circuito, que es Hokkaido. Y una gran área urbana llamada Metrópolis, que es la capital Tokio. Este sistema se estableció en 1868 para reemplazar las antiguas provincias que en realidad se habían utilizado desde el año 600. El cambio tuvo lugar en ese año de 1868 en el contexto de la restauración Meiji, que fue un cambio político importante en Japón que devolvió el poder al emperador, abriendo el país al comercio exterior y causando enormes cambios en las estructuras políticas y sociales de Japón, principalmente en la organización regional. Cada una de esas prefecturas tiene un nombre, y en este video vamos a intentar aprender cuáles son en japonés, cuál es la traducción y el significado en inglés, y cuál podría ser el origen o la etimología del nombre. Una breve advertencia y una disculpa por las numerosas malas pronunciaciones de japonés que haré en este video. Además, en muchos casos, estas traducciones directas tienen poco sentido, y el origen de ellas es discutido o incierto. No tomes todo esto como un hecho, y haz tu propia investigación para complementarlo también. Empecemos alfabéticamente. Primero, Aichi. Aichi más o menos significa conocimiento de amor. Proviene de la palabra original Ayuchi, que a su vez viene del nombre de una región conocida como las llanuras de Ayuchi. Se menciona por primera vez en un poema de Takeshi Kurohito, publicado en el Manyoshu, la colección más antigua de poemas japoneses, que es de alrededor del año 759 después de Cristo. El poema que lo menciona dice: el grito de la grulla llamando a Sakurada. Suena como la marea que se retira de las llanuras de Ayuchi al escuchar el llanto de la grulla. Ahora, Akita. Akita significa algo así como arrozal de otoño. Proviene de Aita o Akita, que significa humedal o buen lugar para cultivar arroz. Así que los dos significados están conectados. El significado de Aomori también es bastante interesante. Significa bosque azul. Durante el periodo Edo se construyó un puerto donde hoy está la ciudad de Aomori. Había un bosque cercano llamado Aoimatsu no Kimori, que significa bosque de pinos azules, los cuales se usaban como puntos de referencia para los barcos que llegaban al puerto. Este nombre luego se acortó a Aomori, que significa bosque azul. Luego, Chiba. Chiba obtiene su nombre de 2 caracteres kanji. Chi, que significa 1000, y Ba, que significa hojas. El nombre se usó originalmente para una oficina de mando regional en la antigüedad, conocida como Chiba Kuni no Miyatsuku. Un poco después, una familia poderosa se mudó allí y adoptó el nombre, convirtiéndose en el clan Shiba. Ellos tenían un poder significativo en la región, que eventualmente fue renombrada en su honor, que se traduce como 1000 hojas. Eime proviene del Kojiki, una antigua crónica japonesa de mitos, específicamente de un relato donde 2 deidades crean la isla de Shikoku. Eime es una de las prefecturas y por eso toma su nombre de esto. Significa doncella hermosa, refiriéndose a la diosa que se suponía que la isla debía encarnar o representar. Fukui significa pozo de buena suerte. Se supone que el área fue nombrada en honor a Matsudaira Ieyasu, un samurái que fue el daimyo de la región en 1601. Creo que un daimyo es una especie de gobernador local. Inicialmente se llamaba Fukugairu, que significa suerte que permanece aquí. Más tarde se cambió a Fukui. Fukuoka recibió su nombre después de la batalla de Sekigahara en 1600, cuando Kuroda Nagamasa, otro líder local, vino de Okayama y construyó un castillo nombrado en honor a un santuario en su ciudad natal, que tenía el mismo nombre, que significa colina de la buena suerte. El nombre Fukushima se deriva de 2 caracteres kanji, Fuku y Shima, o Shima. Fuku significa algo como fortuna o bendición y Shima significa isla. Juntos significa isla de la buena fortuna. El nombre tiene raíces históricas y se ha usado localmente durante mucho tiempo, incluso antes de que se estableciera el sistema de prefecturas. Así que cuando se estableció, simplemente se mantuvo. Gifu se compone de 2 caracteres kanji, gi y fu. Gi significa rama o bifurcación, a menudo refiriéndose a un camino que se divide o una senda, mientras que fu significa colina o montículo. Juntos significan algo como colina ramificada, probablemente haciendo referencia a las características geográficas de la zona. El nombre Gifu tiene un significado histórico y fue elegido por un famoso daimyo en 1567, quien combinó el kanji ji del legendario monte Ji en China, simbolizando un lugar donde una gran persona puede surgir. Y Fu,
que es otra montaña sagrada en la mitología china, asociada con la fundación de una nueva era. Este nombre tenía la intención de significar sus ambiciones para la región y de traer una nueva era de paz y prosperidad. Gunma significa manada de caballos. La antigua Gunma era un centro de comercio y crianza de caballos, así como los establos oficiales del emperador, y por eso mantuvo su nombre. Este es un buen ejemplo de uno que tiene una etimología bastante directa de la que podemos estar casi seguros que es correcta, mientras que algunas de las otras, de nuevo, son un poco inciertas. Hiroshima se deriva de dos caracteres kanji, Hiro y Shima. Hiro significa ancho o amplio, mientras que Shima significa islas. Como vimos antes, refleja nuevamente las características geográficas de la región. Hokkaido, siendo otra isla completa, tiene una etimología similar. Sin embargo, su origen es único y, según algunas teorías, no se forma a partir de caracteres kanji como la mayoría de los nombres de lugares japoneses. En cambio, se originaría del idioma Ainu, la lengua indígena de la región. Se cree que proviene de las palabras Ainu-op, que significa grande, y Kai, que significa lugar o tierra, combinadas con To, que significa humano. Por lo tanto, Hokkaido se traduce aproximadamente como lugar de los grandes humanos, o tierra de la gente grande, en el idioma Ainu. Pero existe otra teoría etimológica que afirma que significa Camino del Mar del Norte, o Circuito del Mar del Norte en japonés. Yogo fue la ubicación del arsenal del gobierno en el periodo Nara, entre los años 710 y 794. Por lo tanto, su nombre significa aproximadamente almacén militar, ya que Yu significa soldado y Ko significa almacén. Ibaraki tiene un origen realmente interesante. Significa castillo de arbusto espinoso, refiriéndose a una planta local o conjunto de flores que supuestamente se usaron como defensa contra invasores en el siglo Echo. Ishikawa se refiere a un río local que aparentemente contiene muchas piedras y rocas en su interior, por lo que se le llama río de piedra. Iwate significa mano de roca, y hay algunas teorías sobre su origen y significado. La teoría más aceptada se refiere a un volcán local que hizo erupción y arrojó rocas, amenazando a la población local como si fuera la mano del diablo castigándolos. Kagawa se forma de dos caracteres kanji, Ka, que significa fragancia, y Kawa, que significa río, así que se puede traducir como río fragante. Se cree que el nombre se originó por la fragancia de las flores y plantas que crecían a lo largo de las aguas de la zona. La etimología de Kagoshima es extraña y cierta. Si dividimos sus caracteres, Ka significa siervo, Go significa niño o joven, y Shima significa isla. Una teoría sugiere que el nombre podría haberse derivado de la leyenda de un ciervo mítico que llevaba a un niño a través del mar hasta la región. Pero por supuesto, esto es solo una mera especulación folclórica. Si tienes más detalles, házmelo saber en los comentarios. Kanagawa se forma de tres caracteres kanji: Kami, que significa Dios o espíritu; Na, que es un carácter fonético sin un significado específico en este contexto; y Kawa, que significa río. Así que puede interpretarse como río de los dioses o río divino. La etimología de Kanagawa no es completamente clara, pero se cree que está asociada con la antigua creencia de que el área era sagrada o espiritualmente significativa. Kochi significa conocimiento elevado. ¿No es fascinante que el carácter Ko signifique alto y Koriko sea un rey bajo? De todos modos, la leyenda dice que el nombre de la región fue propuesto por un monje local, quizás refiriéndose al estatus elevado de los gobernantes del área en tiempos antiguos y a su importancia para la cultura japonesa. Kumamoto también tiene un origen realmente extraño. El kanji actual literalmente significa origen del oso. Sin embargo, no hay osos en la zona y el nombre en realidad podría referirse simplemente al castillo construido aquí por Kato Kiyomasa, un gobernante local que le gustaba la connotación fuerte de los osos y por eso lo nombró así. A continuación, Kioto. Durante la mayor parte de su historia, desde el año 794 hasta 1869, la ciudad de Kioto fue la capital imperial de Japón, y su nombre significa precisamente eso: capital o metrópolis. La etimología de Mia es realmente extraña, pero de nuevo, muchas cosas históricas lo son, así que podría ser cierto. Supuestamente el nombre fue tomado de un comentario sobre la región hecho por el príncipe Yamato Takeo, cuando regresaba de conquistar las regiones orientales en el siglo VIII. Se habría quejado de que le duele la pierna, como un mochi de 3 capas. Supongo que es una expresión local, que en japonés sería algo como Mia ni Matagai, donde Mia significa triple. Dos teorías más probables son que puede derivar de la antigua práctica de dividir la tierra en 3 distritos administrativos, o que se refiere a los 3 importantes santuarios sintoístas de la región: Ise Grand, Tsubaki y Kumano Sansan. Miyagi, que nos recuerda al personaje de Karate Kid, significa santuario o castillo palaciego.
Parece referirse especialmente al castillo Taga, una fortaleza en Tohoku que es el nombre de la región más amplia, establecida en el siglo VIII. El nombre parece hacer referencia a ese mismo castillo. Miyazaki tiene una etimología similar. Se puede traducir como Cabo del Santuario, ya que Miya significa santuario o palacio y Saki significa cabo. Parece ser una referencia a un santuario específico de la fe sintoísta o jinja construido por el emperador Jinmu en la zona. Nagano significa campo largo. Parece referirse simplemente a las características geográficas de la región. Nagasaki originalmente se llamaba Fukai. Luego fue renombrada en honor a Nagasaki Kotaru, un personaje notable local, pero si traduces los términos directamente, obtendrías el significado de cabo largo. No capa como la prenda de vestir, sino cabo en el sentido geográfico, ya que Nagasaki, si miras un mapa, de hecho tiene un cabo largo. Así que este podría ser el verdadero origen del nombre, en lugar de la teoría de que fue nombrado en honor a una figura local. El caso de Nara es incierto, y existen muchas teorías sobre su significado. Nara no tiene un significado específico por sí solo, pero a menudo se usa en nombres, mientras que Ra significa bueno. La etimología de Nara se remonta a la antigüedad, cuando fue la capital de Japón, desde el año 710 hasta el 794, después de Cristo, conocido precisamente como el período Nara. El término puede haberse originado del nombre del clan o tribu local que habitaba la zona antes de que se convirtiera en la capital. Niigata significa nueva llanura mareal. No hay registros sobre el origen del nombre, así que se cree que Niigata se refería a una laguna en la desembocadura del río Shinano, una bahía interior en la entrada del río, o un pueblo que se encontraba en una isla dentro del estuario. Los orígenes del nombre Oita están documentados en un informe de principios del siglo VIII que describía la región como el primer campo de cultivo de arroz en Japón. Dice, esta es una tierra vasta en verdad. Será conocida como Kitakuni, que significa tierra de los grandes campos. Más tarde, esto pasó a escribirse como Oita, que significa gran sección. Okayama puede traducirse como colina montaña o cresta montaña. La ciudad de Okayama tiene varias montañas a su alrededor, así que recibe su nombre de esto, con Oka que significa colina y Yama que significa montaña. Okinawa significa un buen lugar para pescar, aunque el significado directo parece ser cuerda de mar abierto. En el año 754, el monje chino Jiang Shen llegó a Japón. Su biografía, llamada Tolda Yayo Tosayedan, hace referencia a un nombre similar desde esa época. El siguiente es Osaka, donde la traducción directa solo significa gran pendiente, ya que Saka significa pendiente y O significa grande. Históricamente, el área alrededor de la actual Osaka se caracterizaba por su ubicación en el delta del río Yodo y la presencia de pendientes y laderas naturales, así que probablemente por eso recibió ese nombre. Saga parece obtener su nombre de un río local llamado Sakagawa. La traducción directa es muy extraña y sería Sa, que significa asistente o ayuda, y Ga, que significa felicitaciones o auspicioso. Ayuda, felicitaciones no tiene mucho sentido, pero otra interpretación puede ser asistencia auspiciosa, quizás refiriéndose a la ayuda en el desarrollo de la región proporcionada por el río. Sin embargo, los registros indican que la etimología de Saga se remonta al período Edo, cuando el área estaba bajo el dominio del clan Nabeshima, que eligió este nombre creyendo que significaba la esperanza del clan por la prosperidad y la buena fortuna en su nuevo territorio. Saitama puede interpretarse como joya arenosa o gema costera, ya que Sai significa zona costera y Tama significa joya. Históricamente, el área que ahora es la prefectura de Saitama era conocida por su suelo arenoso y llanuras costeras. El nombre Saitama pudo haber sido elegido para describir la belleza natural o los valiosos recursos encontrados en el área alrededor del río Tamagawa. Shiga significa algo así como celebración próspera. En el lago Biwa, cerca de la ciudad del emperador, había muchas rocas y se usaba la frase Ishishiga Arutokoru para describirlo. Con el tiempo, la frase se acortó a Shika. Parece que esa frase se usaba para describir la antigua práctica de ofrecer oraciones por las bendiciones proporcionadas por el lago Biwa. Con el tiempo, el nombre Shiga se asoció con toda la región. Shimane puede traducirse como ruta de la isla. Shima significa isla y Ne significa ruta. El nombre probablemente se originó por la creencia de que la región servía como la raíz o base de las islas de Japón. Esto refleja su ubicación como parte del archipiélago japonés y su importancia histórica como un centro de intercambio cultural y económico. Shizuoka significa colina tranquila. La etimología parece simplemente reflejar el entorno natural apacible de la región. Tochigi también es bastante sencillo y significa árbol de castaño de Indias. Tochigi proviene de Tochinoki, ya que había muchos árboles de castaño de Indias en la zona. Tokushima también fue nombrada por un daimyo en 1585.
Hachizuka Yamase construyó este castillo en una isla de la región y quería un nombre de buena suerte para él. Por eso, eligió este que significa isla virtuosa. Tokio significa capital del este. Tokio originalmente era conocida como Edo, que significa estuario. Su nombre fue cambiado a Tokio. To significa este y Kyo significa capital, cuando se convirtió en la capital imperial en 1868. Vi algo recientemente que me hizo darme cuenta de algo que nunca había notado, que es que Tokio es simplemente el inverso de Kioto. Con Totori, el primer kanji Tori significa pájaro y el segundo Tori significa atrapar. Parecen pronunciarse igual, pero se escriben diferente. La leyenda dice que el nombre viene de un príncipe que visitó la región y atrapó un cisne para presentárselo al emperador japonés, siendo recompensado con el título de Totoro no Miyako. Además, los habitantes locales históricamente se ganaban la vida cazando aves en la región. Toyama significa montaña rica. Originalmente era Sotoyama, que significa montaña lejana, pero después lo cambiaron a rica. Supongo que tiene sentido, ya que no está lejos para las personas que viven ahí. Además, se refiere a los importantes recursos naturales que tiene. Tomi significa riqueza o abundancia y Yama significa montaña. Wakayama se puede traducir como montaña de armonía y poesía. Wa significa armonía o paz, Ka significa canción o poesía y Yama significa montaña. Se cree que el nombre se originó por el paisaje poético y sereno de la zona, que fue admirado por poetas y artistas a lo largo de la historia. Yamagata significa forma de montaña, Yama significa montaña de nuevo, y Gata significa forma. La etimología refleja las características geográficas de la región. El nombre probablemente se originó por la forma distintiva de la montaña o el paisaje general de la zona. Y de manera similar, Yamaguchi es bastante claro. Significa entrada de la montaña, como la entrada a la montaña Higashio Banzan. Y finalmente, Yamanashi significa pera de montaña por los muchos árboles de Yamanashi no Ki. El nombre fue elegido en 1871, en representación de estos árboles icónicos de la región, que supongo también deben ser montañosos. Así que esa es la traducción y etimología de cada prefectura japonesa. ¿Notaste algún error en mis explicaciones? Si es así, siéntete libre de corregirme en los comentarios y también deja tus sugerencias sobre de qué país debería explicar los nombres de sus regiones después. Alguien sugirió la región del Reino Unido, así que dime si estás de acuerdo. Gracias por ver este video, suscríbete si quieres ver los próximos y nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales.